Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con un filósofo, un crítico, un pensador de nuestro tiempo, el filósofo Eduardo Subirats, de la Universidad de Nueva York, filósofo español, catalán, que está aquí en nuestro país hablando de su último libro, Mito y Literatura, recientemente publicado en México por la editorial Siglo XXI. Sobre estos temas de la literatura y la cultura latinoamericana conversaremos aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Aquí en Conversan 2 tenemos un invitado muy importante para la cultura, el pensamiento hispanoamericano, iberoamericano, como Eduardo Subirats, y vamos a hablar especialmente alrededor de su libro Mito y Literatura, que está dedicado a 5 grandes autores de la literatura latinoamericana, a sus obras más importantes. Y bueno, quiero empezar por ahí, Eduardo, decir qué significa focalizar estos 5 grandes autores de la literatura latinoamericana: Mario de Andrade, Roa Bastos, Juan Rulfo, nuestro amigo el peruano José María Arguedas y Joan Guimarães Rosa, que son como los... Bien, yo lo veo como... Bueno, antes que nada, yo lo veo como un intento, por mi parte, como un intento de reflexionar sobre la historia cultural latinoamericana del siglo XX. Es decir, yo creo que esa historia está por hacer. Y no solamente la historia de la literatura, es también la historia del arte, la historia de la arquitectura y la historia de la música. América Latina vive, en ese sentido, vive en un grande agujero negro de la memoria moderna, por no decir de otras memorias, pero creo que en ese sentido a mí me gustaría que no se hiciera un libro Mito y Literatura, se hicieran 20, 30, es decir, yo creo que es necesaria esta reflexión sobre todas las manifestaciones culturales y artísticas del siglo XX. Esto ha sido mi punto de partida. Y de hecho, mi próximo libro, que se llama Arte y Revolución, vuelve a replantear esta ausencia de una historia en la arquitectura y en las artes plásticas. O sea que, y lo mismo se puede decir de la música. O sea, no hay ni siquiera hay una conciencia de que existe una música latinoamericana del siglo XX harto importante. Entonces, bueno, ese es el punto de partida. Y es un punto de partida polémico, es decir, yo creo que en las universidades se suelen hacer investigaciones microscópicas sobre un autor sin la menor visión de conjunto, y eso es muy malo. Eso es muy malo porque no sabemos quién es quién, no sabemos si Mario Vargas Llosa es el genio del siglo o si es un autor comercial y un intelectual reaccionario. Y si es más importante este autor reaccionario y bestseller que José María Arguedas. ¿Y por qué es más importante Arguedas que Mario Vargas Llosa? Eso no lo sabemos. No se discute esos planteamientos, me parece que no se discuten esos planteamientos generales. Entonces, esa ha sido la intención que seguí en este libro, que es un libro que analiza una serie de novelas, y hace un análisis inmanente de esas novelas, pero que no pierde de vista en ese análisis inmanente un diálogo con las demás novelas que analizo. Es decir, creo que, con mis limitaciones, pero creo que, o sea, por lo menos buscaba trazar un mapa
de la literatura latinoamericana más importante, más o sea, clásica, más normativa, más intensa, a partir de un análisis concreto de cada obra individual. Esa fue mi intención. Y que, entre otras cosas, por ejemplo, yo no sé, te devuelvo la pregunta, o sea, yo he oído hablar muchas veces que tal cosa como literatura latinoamericana no existe. Que existen, y de hecho, cuando España era un país solvente, ahora ya no lo es, y tenía una industria editorial poderosa, muy malévolamente ella dividía, sectorializaba la producción de libros por naciones. De manera, eso naturalmente era una maniobra política, porque entonces un autor peruano lo publicaban en Perú y lo vendían en Perú, y a lo mejor lo vendían también en Uruguay, pero no lo vendían en Brasil o no lo vendían en México. Y de esta manera podían introducir también sus autores españoles propios y presentarlos como autores globales. Esos sí se distribuían por toda América Latina. Pero en cualquier caso, esta departamentalización de la literatura es uno de los males. Y eso también lo vivo en la universidad. Es decir, en mi universidad en Nueva York, que es bastante pendeja, hay profesores que se llaman mexicanistas o peruanistas o brasilianistas y jamás establecen un diálogo entre no ven el conjunto del continente. Sí. Entonces, al colocar la palabra mito en el título de ese libro, lo que he hecho es simplemente señalar un aspecto que es común en todas esas literaturas y es un aspecto diferencial de las culturas con respecto a las culturas norteamericanas y europeas. Es solo un aspecto, hay otros aspectos también que son distintivos, Sí, que por ejemplo el político. El político, sí. Pero justamente ni el político ni el mitológico son aspectos que se suelen analizar. Digamos que no sé por qué. Eduardo, y esa postura que está en tu libro, que implica, dijéramos, primero toda una propuesta de lectura mitopoética, histórica, con un ámbito, un punto muy amplio de análisis, incluso de diálogo con todas las tradiciones, que es lo que haces con Guimaraes, que es lo que haces con Rulfo, que es extraordinario, con todas las novelas que están ahí. Eso implica un replanteamiento que en tu libro es muy claro y es una posición muy crítica frente a ciertas corrientes imperantes en la academia, no solamente norteamericana y europea, sino incluso en América Latina, que estamos tan acostumbrados a estar siempre pendientes de lo que se produce en las metrópolis y a reproducir críticamente lo que se hace en las metrópolis. Sí, bueno, este libro, sí, claro, sí, eso es otro aspecto que es muy evidente. Entonces, bueno, como vivo en Estados Unidos, allí hoy es visible, de todos modos, que los discursos académicamente establecidos, postulados, empaquetados y diseminados, es decir, el estructuralismo, el realismo mágico, el feminismo retórico, la homosexualidad, el posmodernismo, son las 5 o 6 o sea, discursos establecidos, o sea, y ahora ya llevan tanto tiempo, el estructuralismo obviamente, llevan tanto tiempo, el estructuralismo lleva medio siglo citándose a Foucault rutinariamente en todas las tesis doctorales sin la menor reflexión crítica. Y ahora en ese momento hay una conciencia de que algo nuevo está pasando. Entre otras cosas, algo nuevo, incluso para la conciencia completamente apolitizada que trata de establecer la corporación académica, obviamente no consigue transformar al estudiante medio en un imbécil que no se dé cuenta de que Estados Unidos se ha convertido en una máquina de guerras indefinidas y con enemigos completamente volátiles. Y que además todo el mundo sabe, incluso un estudiante de literatura, que vivimos una crisis económica y social mundial, o que hay 50 millones de refugiados, o que hay casi 1 billón de personas en la infrapobreza. Entonces, 1 billón es una cosa monstruosa. O sea, se dice rápidamente. Entonces, y que claro, ni Lacan ni Foucault resuelven esos temas. Y al mismo tiempo también yo creo que existe también una crisis en la industria
del bestseller, o sea, y del creative writing, o sea, esta invención norteamericana de la escritura creativa, también está llegando a una situación de crisis porque, o sea, es un vaciamiento, es un constante vaciamiento intelectual y espiritual de la obra literaria, lo que opera. Entonces, este libro cae en una situación, yo creo que óptima, de un gran vacío que hoy se vive en las universidades. Lo que no quiere decir que muchas personas estén muy bien acomodadas en el vacío, particularmente si tienen unas migajas de poder. Se acomodan en la academia. Se acomodan en cualquier cosa, se acomodan, supongo que también bajo un tanque, pero hay ese vacío y ahí planteo una crítica muy radical, muy apasionada de lo que llamo literatura de boutique o periodismo literario, que es lo que se enseña en las facultades, en los departamentos o subdepartamentos de escritura creativa. ¿Cómo hacer una novela en 5 días o en 50 días? Entonces, obviamente, es una concepción industrial de la literatura que está llamada también a acabar con la literatura y está llamada además a acabar con la interpretación literaria. Eso es otro aspecto que realmente quiero subrayar. En muchas universidades no se hace ya literatura, sino los departamentos de literatura son departamentos pseudosociológicos. Se hace estudios homosexuales, feminismo, derechos humanos y otras bagatelas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a esta importante e interesante charla con el profesor Eduardo Subirachs aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Eduardo Subirachs y de lo que estábamos hablando en el segmento anterior, Eduardo, hay una pregunta que yo sé que estás trabajando en la revista Crisis y Crítica, que es pensar esta crisis de la sociedad global, que de alguna manera se liga con esta preocupación con América Latina, con su literatura y con todos los aspectos que has señalado que hay que hacer, que están por hacer ante este vacío que has señalado. Entonces me gustaría que nos contaras un poquitico de esa perspectiva, de lo que tú llamas esclarecimiento en esta era de destrucción global. Bien, es un proyecto probablemente ambicioso y bueno, el último número 2 que titulamos Esclarecimiento en una era global planteaba, yo creo que un aspecto que es importante. Las culturas hispanoamericanas son culturas que no han experimentado una reforma del esclarecimiento, una reforma moderna del pensamiento en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, por causa que han sido culturas que todavía hoy son fundamentalmente manipuladas en los sistemas de educación por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no quería ceder ni una molécula de su poder, de su monopolio de poder. El caso latinoamericano más interesante en ese sentido es el de Simón Rodríguez, porque Simón Rodríguez fue uno de los pocos intelectuales realmente esclarecedores en el siglo XIX, y con un proyecto de reforma educativa verdaderamente importante y además normativo, a pesar de que es una obra que no se conoce ni está editada, pero su proyecto de reforma de la educación fue boicoteado absolutamente y brutalmente por la Iglesia Católica. Obviamente a la Iglesia Católica no le interesaba una educación laica, ni una educación científica, ni tampoco una educación en la cual se tratasen a los llamados indígenas o indios en un plano de igualdad cultural con los blanquitos. Entonces, ese es el planteamiento que hemos hecho allí, junto con una crítica del país que se presenta hoy como esclarecido por antonomasia, es decir, Estados Unidos. Entonces, es muy importante en el número 2 esta crítica que hace Christopher Britt y otra persona que se llama Daniel Carlo, en la que cuestionan la síntesis entre cristianismo calvinista y una concepción providencial de la ciencia,
generando entonces una ideología que básicamente define a Estados Unidos como poder político llamado por Dios a definir los destinos del mundo, es decir, como poder imperial. Entonces, ahí hemos criticado esos dos aspectos que son fundamentales desde un punto de vista intelectual y porque definen la historia del siglo XX, es decir, un país que se arroga la dimensión de una ilustración recortada y otros países hispanoamericanos que nunca han sabido lo que es realmente un esclarecimiento y lo siguen sin saber. Es decir, el atraso cultural obvio, la deficiencia, por ejemplo, en un aspecto muy concreto, la deficiencia siempre de los sistemas de educación, la tendencia de los aparatos de Estado a no, o de las corporaciones incluso, a no dar ni un penique para la educación en los países, digamos, bárbaros del sur, en los países hispánicos, es un resultado de esa ausencia de una tradición esclarecida. Eso juega en la ventaja y en ese no solamente unilateralismo de Estados Unidos, sino también en su ventaja tecnológica y científica. Ese es uno de los problemas que hemos planteado, pero el proyecto es más amplio, o sea, trata de articular a un nivel no nacional, sino transnacional, voces intelectuales de la academia que sean más vivas y más activas intelectualmente, para que se den a conocer sus ideas en el resto de América Latina. Entonces es un proyecto que va lento, pero yo espero que dé resultados, particularmente con el número 4 que usted está preparando sobre la literatura africana, que creo que es importante, muy importante. Bueno, has planteado un tema muy interesante con relación a la educación en América Latina, que sigue siendo, dijéramos, uno de los problemas más complejos, no solamente en la cobertura a nivel de los niños, sino en la enseñanza media, cuyos niveles de calidad han caído bárbaramente en las últimas décadas en todos los países, y la educación superior, que también se sobrelleva con muchos problemas financieros. En el caso colombiano hay una desfinanciación atroz que nos coloca en situaciones muy difíciles para poder, dijéramos, tener competitividad, dijéramos, en la investigación, en los desarrollos que hoy se necesitan en nuestro campo. Por eso quiero preguntarte una preocupación que está en tu espíritu, y es cómo hacer que por lo menos los académicos, los investigadores y los intelectuales de América Latina dialoguen más y se relacionen más, porque ese es un tema que está al orden del día para estos problemas que estamos enfrentando. Bueno, o sea, eso es lo que tratamos. En primer lugar, establecer los puentes, es decir, que un profesor de Tuxtla Gutiérrez, que tiene los mismos problemas que un profesor en Cali, se puedan conocer y que puedan dialogar a través de ensayos sobre temas diversos. En este número 3, que ya está listo, planteamos un tema que es muy importante, es la ausencia del intelectual en la sociedad contemporánea. Hoy no hay intelectuales, es decir, existen personas con una capacidad intelectual pero están marginados. Los medios de comunicación de masas están monopolizados por la estupidez del presentador del presentador o del informador o de la informadora políticas, que son personas completamente al servicio de las corporaciones o del Estado y que simplemente son, digamos, profesionalmente mentirosos. Hay una estrategia muda de no dejar aparecer públicamente voces intelectuales independientes. Entonces, eso es un medio para crear voces intelectuales independientes y para reconocerse internamente como intelectuales frente a una comercialización manipulativa de la cultura y frente a una departamentalización asfixiante de la vida académica. Y no en último lugar, yo creo, y eso no lo dejo en un segundo plano, es este tema económico. Es decir, el Estado está acostumbrado a cortar los grifos, no solamente en Colombia. España es otro modelo. Con el actual gobierno neofranquista se han puesto las botas, vamos a decir así, y ha cortado, creo que el 40% o 50% de los presupuestos, que ya eran bastante magros antes.
Y obviamente la clase académica, por así decirlo, o esa casta académica, es bastante corrupta y no dice nada, simplemente se conforma con lo que tiene. Hay que invertir este proceso, hay que exigir desde un punto de vista intelectual y directamente en los círculos de la alta política. Hay que poner en manifiesto que un presidente que no asuma este fallo es un presidente que no merece serlo y que no es democrático. Es decir, el intelectual y la universidad es la conciencia social por excelencia. Y es la conciencia necesariamente independiente, no debe estar sujeta a ningún partido político y mucho menos a una corporación mediática. Eso es una cosa que sí que planteamos muy claramente. Y que es muy importante para la sociedad, porque esa visión independiente, crítica, es la que debe bajarse por estos medios como lo que estamos haciendo a otros públicos, para que esa conciencia llegue a otros públicos, sea compartida. No, claro, sí, naturalmente. Estamos ya un poco ya acostumbrados, es decir, estamos acostumbrados a que las negociaciones de las FARC sean secretas. ¿Por qué son secretas? A que ninguna voz intelectual ponga de manifiesto los problemas que están debajo. ¿Por qué? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? Y eso solamente es un ejemplo. Ahora estamos acostumbrados a un discurso político global en los que se habla de activistas, terroristas, ¿cómo se llama? Combatientes. Hay toda una clasificación absolutamente confusa. Entonces resulta que el que ayer era combatiente era bueno, hoy se hace terrorista y es malo, ahora vamos a hacer... Estoy hablando ahora de la política de Estados Unidos. Se ha llegado ya a una verborrea absolutamente irracional y absurda. Y la bebemos como bebemos Coca-Cola, a pesar de que sabemos que es venenosa, o como se toma Prozac para depresiones, a pesar de que sabemos que es una cosa que daña nuestra salud. Entonces es preciso hacer frente a esta situación de una estupidez mediáticamente organizada y de una fragmentación del cerebro a través de la departamentalización académica que lleva al suicidio intelectual. Ese es un tema que es... O sea, hay millares de preguntas abiertas en ese sentido y no nos cansaremos de... Bueno, como ven, pues aquí hay una visión bastante crítica, muy importante, la que nos ha planteado el profesor Eduardo Subirá aquí en Conversan 2. Los invitamos a una próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.